Siempre nos preguntamos qué es lo que de verdad marca la diferencia para tener éxito. A menudo se piensa en la educación, en la experiencia o en el típico cociente intelectual. Pero resulta que hay algo más, un factor crítico que se nos suele pasar por alto. Hoy vamos a analizar a fondo la inteligencia emocional. Y para entender bien de qué va esto, vamos a meternos de lleno en una historia. Una historia de esas de alto riesgo que nos muestra perfectamente esa batalla interna que todos tenemos en el cerebro. A ver, situémonos. Estamos en California, una mañana de esas perfectas para hacer surf, y ahí está Butch Connor, en el agua, esperando la ola perfecta. Pero de repente, un chapoteo lo cambia absolutamente todo y lo lanza de cabeza a un momento de puro terror. Y lo que ve es, literalmente, la peor pesadilla de cualquier surfista. Un tiburón blanco enorme, de más de 4 metros. El pánico es inmediato, se apodera de él, sus músculos se tensan y se queda totalmente paralizado por el miedo. El tiburón no espera, se acerca y le da un golpe a la tabla, y en ese preciso instante algo hace clic, se activa el instinto de supervivencia. Butch acaba en el agua, pero en lugar de dejarse llevar por el pánico otra vez, ¿qué hace? Usa su tabla de surf como una barrera, como un escudo para protegerse de la bestia. Es justo ahí, en ese momento, cuando su parte racional empieza a plantarle cara a la emoción pura, al pánico. Después de unos momentos que debieron ser eternos, llenos de terror y hasta de rabia, Butch se da cuenta de algo que es crucial. Piensa que el tiburón puede oler su miedo, y llega a la conclusión de que para salir de ahí no le queda otra. Tiene que calmarse. Así que toma una decisión consciente, para de temblar y empieza a remar hacia la orilla con todas las fuerzas que le quedan. Y así consigue salvar la vida. Bueno, y aquí viene lo más interesante de todo esto. Esa lucha interna que vivió Butch es en realidad un reflejo perfecto de cómo funciona nuestro cerebro. Fijaos, toda la información que recibimos, lo que vemos, oímos, sentimos, antes de llegar a nuestra parte racional, pasa primero por el sistema límbico, que es nuestro centro emocional. O sea que la emoción siempre tiene la primera palabra. Pues bien, esta capacidad de gestionar, digamos, el tiburón que todos llevamos dentro, tiene un nombre, y es precisamente inteligencia emocional. Ese no sé qué intangible, ¿verdad? Es lo que influye en cómo nos comportamos, en cómo navegamos las complejidades sociales del día a día y al final en cómo tomamos decisiones personales para que las cosas salgan bien. Y aquí es donde vemos la diferencia clave con el famoso cociente intelectual, el CI. A ver, el CI, que es básicamente la capacidad para aprender, es algo bastante fijo, casi no cambia desde que nacemos. Pero el cociente emocional, el CE, es otra historia. Es una habilidad flexible, y esto es lo importante, se puede aprender, se puede mejorar. Esta imagen lo resume genial. El CI, la personalidad y el cociente emocional son como las 3 patas de un taburete. Todas forman parte de lo que somos, pero la clave está en que solo una de ellas, el C, es algo que podemos moldear y mejorar activamente. Nos da un camino claro para crecer, tanto a nivel personal como profesional. Vale, pero ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué se podría considerar un superpoder? Vamos a ver por qué desarrollar esta habilidad es tan fundamental para tener éxito. Atención a este dato, porque es increíble. Un 58%, más de la mitad del rendimiento en cualquier tipo de trabajo, depende de la inteligencia emocional. Paremos un segundo a pensar en lo que significa esto. No estamos hablando de experiencia, ni de talento innato, estamos hablando de gestionar emociones. Eso es lo que al parecer más predice el buen rendimiento en el trabajo. Y la cosa se pone todavía más clara si nos fijamos en la gente que de verdad despunta, los de más alto rendimiento. El 90% de ellos tiene una inteligencia emocional alta. ¿Qué nos dice esto? Pues que oye, que sí, que se puede tener éxito sin ella, pero las probabilidades están francamente muy en contra. Y por si fuera poco, esto también se nota en el bolsillo. La gente con un cociente emocional alto gana de media unos $29.000 más al año que quienes lo tienen bajo. La correlación es súper directa, de hecho. Por cada punto que sube el CE, el salario anual aumenta unos $1.300 de media. O sea que invertir en esto tiene un retorno de lo más tangible. Así que la idea clave aquí es esta. Fortalecer el cociente emocional es como cuidar las raíces de un árbol. Tiene un efecto dominó brutal. Es la base sobre la que luego crecen un montón de habilidades que son súper importantes, como tomar buenas decisiones, la comunicación, la tolerancia al estrés, de todo. Muy bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo se desarrolla este superpoder? Pues en el fondo todo se reduce a 4 habilidades clave que, y esto es lo bueno, se pueden aprender. El marco de trabajo para entenderlo es bastante sencillo, la verdad. Se divide en 2 grandes bloques. Por un lado, la competencia personal, que es todo lo que tiene que ver con uno mismo. Y por otro, la competencia social, que como su nombre indica, va de cómo gestionamos nuestras relaciones con los demás.
Y estas 4 habilidades van una detrás de otra como escalones. Todo, absolutamente todo, empieza por el autoconocimiento, o sea, ser capaz de darte cuenta de qué sientes en cada momento. Una vez que tienes eso, pasas a la autogestión, que es usar esa conciencia para dirigir tu comportamiento. Luego el foco se pone hacia afuera, con la conciencia social, que es básicamente pillar las emociones de los demás. Y ya por último está la gestión de las relaciones, que es usar todo lo anterior para que las interacciones funcionen. Y con todo esto llegamos a la idea que quizás sea la más potente de todas, la que de verdad lo cambia todo. La pregunta es casi obligada, ¿no? A ver, ¿la inteligencia emocional es algo fijo, algo con lo que se nace y ya está, o de verdad se puede desarrollar? Pues la respuesta es un no rotundo. No es algo fijo. Y esto es gracias a un concepto fascinante que los neurólogos llaman plasticidad cerebral. Esto significa que nuestro cerebro no es rígido, puede cambiar. Cada vez que practicamos una nueva forma de responder a una emoción, las células de nuestro cerebro crean conexiones nuevas. Es como si estuviéramos, literalmente, recableando nuestro propio cerebro para ser más inteligentes emocionalmente. Lo que al principio es un esfuerzo consciente, con la práctica se convierte en un hábito, en un camino neuronal que el cerebro ya conoce. Y toda esa práctica, todo ese recableado, empieza por el primer escalón, el autoconocimiento. El viaje puede comenzar con una pregunta de lo más simple, con solo pararse un momento a identificar lo que se está sintiendo. Así que la pregunta final no es si se puede ser más inteligente emocionalmente, porque ya hemos visto que sí. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el primer paso que se quiere dar?